Pues hoy regresamos a nuestro estudio de la guerra espiritual en que estamos como creyentes tratando de vivir la vida en esta tierra reflejando la gloria de Dios. Porque nosotros todos fuimos creados en la imagen de Dios. Y en versículo 10 de aquí Efesios 6 nos dice dónde nosotros hallamos la fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Ahí es donde hallamos la fuerza en esta guerra, en esta batalla en que estamos. Y en versículo 11 y versículo 13 nos enseña nuestra tarea. Que nosotros nos vestimos o tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir. En versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes. Dice firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, habiendo a cabo todo, estar firmes. Nuestra tarea es tomar la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes en esta guerra espiritual. Y ahora, Pablo también nos da una mirada al enemigo. En versículo 12. Versículo 12 él dice, no luchamos contra sangre ni carne. Luchar, ¿se acuerdan? Es algo cercano que hacemos. No luchamos contra carne ni sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en regiones celestes. Vimos que hay un orden sofisticado en este ejército que viene contra nosotros. Pero ellos están pensando en las tinieblas. Ellos son huestes espirituales de maldad. Dice aquí son jueces y son gobernadores de tinieblas. Ellos piensan y viven en tinieblas. Todo lo que ellos quieren hacer contra nosotros es mal. Y ellos están siempre mirando cómo nos puede hacer devorar. Como dice que el león rugiente es como león rugiente buscando quien devorar. Así nosotros tenemos que ser sobrios, velar para que podamos estar firmes y resistir. Luego en versículo 13 a 18 hay 7 piezas de esta armadura que nos llama a tomar. 7 piezas: el cinturón, la coraza, calzado, el escudo, el yelmo, la espada y último lo que llamamos nosotros la comunicación y la oración. Y cada pieza de la armadura corresponde a cierta gracia o cierta virtud cristiana. La verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, salvación, el espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración. Pero como vimos la vez pasada, que estamos aquí, en medio de toda esta armadura, en medio de estas virtudes cristianas, Pablo hace énfasis, y eso es importante, énfasis de lo que es el escudo de la fe. El escudo de la fe. De todas las otras virtudes, Pablo hace énfasis en el escudo de la fe, y lo hace en ese versículo primeramente en decir sobre todo. Y vimos las diferentes interpretaciones que es sobre todo en cada circunstancia, en cada situación, pero lo mejor es sobre todas las otras piezas de armadura tomar el escudo de la fe. Si él está diciendo sobre todo, yo creo que es necesario que nosotros entendamos, estudiamos bien lo que está diciendo aquí. Y vimos la vez pasada el rol tan importante que toma el escudo en la vida del soldado. Lo vimos muy bien en la guerra. El escudo es importantísimo para el soldado, es grande. Es tan importante que, ¿se acuerdan? Que la mamá dijo que es mejor que su hijo regresa de la guerra, regresa de la batalla, muerto con su escudo, que vivo sin ella. Porque era muy avergonzoso no tener tu escudo o dejar que te lo quitan.
Y la vez pasada vimos su construcción, su función y por qué era una pieza de suma importancia para el soldado en el campo de batalla. Vimos todo eso. La vez pasada consideramos el escudo. ¿Okay? Hoy vamos a considerar el virtud que representa en esta guerra espiritual. El virtud que representa el escudo es la fe. La fe. Pablo destaca la fe en un lugar sobre todos los otros virtudes mencionados aquí como parte del soldado, parte del equipo del soldado. Más que la verdad, más que la justicia, más que el evangelio de la paz, más que la salvación, más que la palabra de Dios, más que la oración, es la fe. La fe. Porque la fe provea, como el escudo, una protección fundamental e integral por encima de todas las demás virtudes. Eso es importante de entender. No es para menospreciar o minimizar las otras virtudes, pero eleva la fe. Pablo lo hace, eleva la fe, y eso es lo que queremos ver hoy. Ahora, primeramente tenemos que saber qué es fe. ¿Qué es fe salvadora bíblica? Porque hay muchos que ni entienden lo que es el evangelio ni lo que es la fe. Eso tenemos que entender bien qué es fe salvadora bíblico. Porque eso es lo que está hablando aquí. Él está hablando de la fe verdadero, fe salvadora bíblico. ¿Qué es? Pues unos dicen que es creyendo a Dios. Creyendo en Dios. Y eso es una buena comienza. Eso es una buena comienza, pero es más que eso. Más que eso. Romanos 10:17 dice, fe viene por oír y oír un mensaje de Cristo, o por la palabra de Dios. Es cierto, como vimos en Romanos 1:17. Fe viene por oír la palabra de Dios. Pero ¿qué es fe? Y yo creo que en abril, cuando predicó Mago, él nos dio una buena enseñanza, una buena explicación de lo que era la fe. Y la fe, hay 3 elementos de la fe salvadora bíblica que justifica. Fe salvadora bíblica que justifica. ¿Qué quiere decir justificación o justifica? Eso quiere decir que nosotros somos declarados justos. Es como un juez dice, ¡pum!, justo. Eso es, la fe nos justifica, nos declara justo. Eso es fe salvadora bíblico. Y hay unos teólogos que lo describen usando 3 términos en el latín. Los 3 términos son la noticia, a ciencia y fiducia. Okay, ¿qué quiere decir esos 3 términos? Noticia habla de la información, habla de entender algo. Okay, es el elemento intelectual, es el evangelio. Recibes la información y lo entiendes. Eso pasó a Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios en Hechos capítulo 10, pero no era creyente, porque no tenía la información todavía. Recibe la información y lo entiendes. El primer paso de fe bíblica salvadora. Ausencia es que no solamente entiendes, pero das tu asentimiento a ello. Estás en acuerdo con lo que entiendes o lo crees. Lo crees. Tienes la información, noticia, toda la información acerca de Cristo, el evangelio y todo eso, y lo aceptas. Lo entiendes, estás en acuerdo, llega tu emoción. Este nivel de creer, hermanos, es aún los demonios creen y tiemblan. Como dice Santiago 1:19. Los demonios entienden la información y de cierta manera ellos lo creen porque lo conocen, y con esa ciencia llegas a tener fe de los demonios.
Y ahí quedan muchos en la iglesia. Luego fiducia. Fiducia va más allá de tener la información y creer la información. Es de confiar en la información. Este elemento de fe incluye los otros dos, es la información y creerlo. Luego abrazas el objeto de tu fe. Confías en él, te entregas tu vida en lo que crees. Fiducia. Eso habla de confiar. Fiducia. Es un término financiero. Fiducia. Aquí está hablando de la fiducia, de tu voluntad. De tu voluntad. Es que lo crees, lo entiendes, lo crees y eso cambia tu vida. Cambia tu vida porque lo abrazas, confías en él y cambia tu vida. Habla de tu voluntad. Para poseer fe bíblica, y como lo describen las Escrituras, tienes que entender las verdades, las promesas de Dios. ¿Crees que esas verdades y las promesas son verdad? Créelos. Luego lo que tú crees haces parte de tu vida. Llega a ser parte de tu vida. Crees que las promesas y las verdades y tú los vives. ¿Cómo puedo saber que tengo fe verdadera bíblica? Es que lo vivo. El Espíritu de Dios habla a mi espíritu, me dice que yo soy hijo de Dios. Llega a ser parte de tu vida porque los crees. En otras palabras, llegas a ser un creyente. Eso es un creyente. Como Santiago lo dice en 1:22, dice ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. En Santiago 2:17, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Santiago en 2:26 dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La fe sin fiducia es muerta, no es fe. No solamente es creer en Dios, yo creo en Dios, los demonios creen y tiemblan. Muchos aquí dicen que creen y ni tiemblan. La fe de que Pablo habla aquí es ese tipo de fe. Ese tipo de fe. Fe salvadora bíblico que es don de Dios. Es un don de Dios. Es la fe en que nos entregamos, confiamos y vivimos en y para Cristo. El Cristo crucificado, su persona y su obra, no solamente es creer en Cristo. Yo creo en Jesús. Se llevan en un estadio, Jesus, we just want Jesus y todo eso. Pero jamás hablan de la obra que Él hizo, crucificado. Jesús no te salva. Pero Jesús crucificado es para tu salvación. Porque Él paga la paga de tu pecado, es la muerte. La fe que nos salva también es la fe también que nos santifica. Estamos hablando de fe aquí. Escudo de la fe. ¿Lo entendemos? ¿Lo creemos? Lo abrazamos, lo hacemos parte de nuestra vida, en que es algo en que confiamos. Es la fe dado una vez a los santos, como dice en Judas 3. La fe es tomando a Dios a su palabra. Eso es fe, hermanos. Yo lo leo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo tomo a Dios a su palabra. Él lo dice y yo lo creo. Y así voy a caminar. Así voy a caminar. Dios hace promesas y nosotros los aceptamos. Y nos entregamos a esas promesas hechas en su palabra. En su palabra. La fe incluye todas estas otras virtudes como la palabra de Dios. Pero la fe
bíblica salvadora comienza con una completa, profunda confianza en el evangelio de un Cristo crucificado. Luego, continuando la vida cristiana, edificando sobre esa fe, edificando sobre esa confianza, madurando en todo lo que es Cristo Jesús y su palabra. Como dice en Efesios 2:20. 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que no podemos sobreedificar sobre otro fundamento, como dice en 1 Corintios. Fe salvadora, bíblica. Ahora miren lo que Pablo dice de esta verdad. Él dice en versículo 16 de Efesios 6, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Wow. Aquí lo conecta con una promesa. Conecta la fe con una promesa. ¿Ok? Con una promesa. Eso es diferente de todos los otros piezas de armadura que vimos. No hay promesa, aquí hay promesa. Dice que por fe puedes apagar todos los dardos de fuego antes que se encienden en tu vida. Piensa eso. Todos los dardos de tentación, de seducción, de atracción, que el diablo y sus demonios te echan, pueden ser totalmente apagados antes que se encienden en tu vida. Yo digo, wow, qué promesa. Es la fe. Tremendo promesa. Que con levantar este escudo podemos, todos nosotros que somos creyentes, todos aquí, no hay excusa, no hay excusa para nadie. Todos nosotros como creyentes, nosotros podemos apagar no solamente unos de los dardos, no solamente un alto por ciento de los dardos. Aquí dice que nosotros podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, cada uno de ellos. Everyone. Cada fuego que Satanás quiere encender en tu vida, ¿qué es lo que lo apaga? Tu fe, el escudo de fe. Así como el soldado. Apagado. Pero para que eso ocurre, Pablo dice aquí que lo tienes que tomar. Lo tienes que levantar. Al levantar el escudo. Los dardos serán todos apagados cuando ejercitas tu fe. Es algo que tú tienes que hacer. Eso es lo que dice en inglés. Dice, take the shield of faith. Levántalo, úsalo. No es el pasivo posesión de fe. No, yo tengo fe así, no tengo fe. No. No es la posesión de fe. Eso es pasivo. Es algo que tú hagas. Es algo que nosotros hacemos. Dice que podáis. Es algo que tú puedes hacer. Es algo que tú haces. No es pasivo, es activo. Y no lo haces solo. Es con el escudo de la fe que Dios te ha dado. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Y como el escudo del soldado es pesado, vimos, es como una puerta, 2 pies por 4 pies, y tiene tiene el metal enfrente, aún lo ponen en agua para que pueda apagar los dardos de fuego. Está bien pesado, requiere esfuerzo para ejercitar, para usar el escudo. Así es ejercitando nuestra fe. Requiere, hermanos, esfuerzo a nuestra parte. Esfuerzo diario. Tal vez esfuerzo cada hora del día, pero ese esfuerzo va a llevar fruto en tu vida.
Entregándote a la tentación, hermanos, es fácil al momento. Es fácil, hay una tentación. Estoy tentado a robar algo en el trabajo, nadie me ve. Llevo lápices, llevo esto, llevo lo otro. Mira, este rollo de alambre, nadie me ve. Es que yo trabajo más que todos los demás, yo lo merezco. Me llevas cosas. Entregarte a la tentación es fácil al momento, pero te va a costar. Y hermanos, dependiendo en la tentación, puedes perder todo. Pero el ejército de la fe, en las promesas de Dios, tú recibes fortaleza de Él. Y en todas las virtudes que habla aquí, cuando estás ejercitando tu fe. Ahora, ¿por qué es la fe tan importante? Y el apóstol Pablo lo revela sobre todas las otras virtudes. Es que la fe es lo que divide entre, como dije y como vimos en Romanos, es lo que divide entre la justicia y la injusticia. Justicia, injusticia. Santidad y pecado, podemos decir. Hay dos campos en el mundo. Hay dos campos en el mundo. Hay el campo de justicia y el campo de injusticia. Hay el campo de los justos y los injustos. Hay el campo de los creyentes y los incrédulos. Y lo que los divide, hermanos, es la fe. La diferencia entre ellos no es que tú eres bueno, de injusto y justo. No es porque tú vives una vida moral. No es porque tú no bailas, tú no tomas, tú no hagas esto. Eso no es. Lo que lo divida es la fe que Dios te dio. Es don de Dios, para que nadie se jacta. Es don de Dios. Eso es importante que entiendan. Y no solamente es este pasaje, sino es una verdad por todas las escrituras. Todas las escrituras. Podemos verlo desde el primer pecado. En Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3 para ver este pecado. El primer pecado. Ahora, ¿qué era el primer pecado de la humanidad? La palabra de Dios lo dice que es transgresión. Transgresión es una palabra de pecado que quiere decir que hay una línea que Dios pone una línea y tú cruces la línea. Lo violas. Transgresión. Ahora, ¿qué era el primer pecado? Pues al fin del versículo 6 dice, tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual así también comió de ella. Ok. La transgresión cruzó la línea al fin del versículo 6. Ok. Romanos 5:12 dice lo mismo, que por el pecado pecado entró en el mundo por un hombre. Le da la culpa a Adán porque él estaba ahí, tomó y a él fue dado el mandato, podemos ver eso. Pero la transgresión, el pecado, está al fin del versículo 6 aquí. ¿Ok? Lo podemos ver. Dice explícitamente que tomaron el fruto. Pero el pecado estaba activo. Activo, hermanos, antes. En los dardos que el diablo estaba lanzando a Eva antes de la transgresión, pegándole duro, y ella ni sabía lo que estaba pasando, ni vio el ataque. Los dardos estaban quemando, comenzando a hacer daño, y se consumió cuando ella tomó el fruto. Tomó del fruto. Pero cuando ella hizo eso, ella ya se apartó de Dios y entró en la puerta de la incredulidad. Incredulidad. Y Satanás le hizo involucrarla en un diálogo de incredulidad. Si vemos aquí, él habló con ella desde un reino de incredulidad,
de fantasía, cosas que no eran reales, cosas que él inventó. Versículo 4 dice, entonces el serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y no es verdad, no es real, es una fantasía a él decir eso. Versículo 5, y sabe Dios que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Boom, boom, boom! Dardos a Eva, dardos de incredulidad. Y con eso levantó en ella a dudar de la claridad, de la sabiduría de Dios y de su mandato. Comenzó a dudar, no creer. Y no dice cuánto tiempo estaba dialogando con ella. Porque es interesante cuando aquí dice que la serpiente más astuto comenzó a hablar con ella. Ella no dijo, ¿serpientes no hablan? No, porque parece que ya tenían una relación, ya estaban en diálogo, ya estaban hablando. No dice cuánto tiempo él estaba con Eva, pero ella llegó a ser descontento con lo que Dios le dio. Ya pensando que el huerto, el mundo que Dios le dio ya no era tan gran cosa. Ella quería más. Ella quería lo que Dios no les estaba enseñando. Ella creyó la mentira del diablo acerca de la bondad y el carácter de Dios. Ella creyó la mentira. Incrédulo de las promesas de Dios. Ella confió en esa mentira en vez de la verdad de Dios. El producto de su incredulidad, falta de fe, es que tomó del fruto y lo comió. La transgresión al fin del versículo 6. Pero vemos ahí que los dardos estaban siendo lanzados por el enemigo. Y hermanos, cada pecado que tú cometes, cada pecado, siendo de mente, de palabra o de hecho, ocurre exactamente en la misma manera. Exactamente. Santiago, en Santiago 1. Vamos a Santiago 1. Santiago 1, en versículo 14. Él dice, voy a comenzar en 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie mal. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído, seducido. Está diciendo cuando vienen los dardos, eso es lo que a Eva, el diablo estaba diciendo esto, su propia, que dice que vio que le hace sabio, vio que es delicioso, deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, está que puede ser sabio. Ella estaba siendo atraído y seducido. Dardos, dardos, dardos. Y dice aquí por tu propia concupiscencia. No puedes culpar a nadie por tus propias deseos carnales, podemos decir. Eres seducido. Entonces la concupiscencia, después has concebido, vimos que concibió, fue concebido, da luz al pecado y pecas. Cuando dices full grown, cuando crece de esta concupiscencia, por ser atraído, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, muerte. Muerte. Mismo. Es el mismo proceso del primer pecado de la humanidad, que es en Génesis capítulo 3. Así si es Eva, o si es Adán, o cada uno de nosotros, todos nosotros pecamos, todos nuestros pecados van por el mismo camino. Todos nuestros pecados van por el mismo camino. Somos atraídos, somos seducidos, y luego nuestra propia concupiscencia nos lleva a pecar o no pecar. Van por el mismo camino, y es el camino que entramos. ¿Por qué? Nuestra incredulidad. Creemos la mentira del pecado y desobedecemos las promesas de Dios.
¿Qué es lo que Dios prometa? Él prometa conciencia limpia. Dios promete gozo en obediencia. Dios promete gozo en la justicia. Dios promete confianza. Promete esperanza viva. Promete cercana comunión e intimidad con Cristo. Todo eso es promesa de Dios. Y cuando pecamos dejamos de creer que eso es bueno. Y regresamos a caer en nuestros hábitos viejos de creer la mentira. Y eso es lo que es una fantasía, la mentira. No es real. Es invento del diablo. Y nos dejamos caer. Y pobre de mí. Y la fe es la línea entre la justicia y la injusticia. Tu fe, sales de la puerta de incredulidad a lo malo, al pecado. Y la única manera que a regresar a Dios es por la puerta de ¿qué? Fe. Fe. De creer con arrepentimiento. La única manera. Y por esa razón el Señor aquí quiere que tomes el escudo de la fe de hacer ese esfuerzo. Ese esfuerzo. Si la incredulidad llevó toda la humanidad a alejar de Dios, fe es lo que les regresa a Dios. Y es lo que explica en Génesis 3:15. La fe salvadora bíblica es lo que mantiene, fortalece, crece, madura la relación que tenemos con Dios. Y si lo tienes, hermanos, óyeme bien, no vas a estar cayendo en el mismo pecado, continuamente en el mismo pecado, no. Porque va a haber arrepentimiento. Yo caí otra vez. Tienes que examinar si eres creyente o no. Porque un creyente verdaderamente arrepentido no va a andar cayendo. Pero esa fe es algo de que se habla por todo el registro bíblico de redención. Toda la palabra de Dios. En Romanos capítulo 4 es un capítulo importante que resume mucho de la enseñanza del Antiguo Testamento. Y habla como el patriarca Abraham era el que, el modelo de la fe. El modelo de la fe. Dice que Abraham creyó a Dios y, citando Génesis 15:6, le fue contado por justicia. Así desde el principio, así es la fe. Creyendo, noticia, asencia, fiducia. Es fe en Dios, creyendo en Dios, tomándolo a su palabra. La justifica que viene por creer y continuar en eso. Si nosotros pensamos así y se hace un profundo estudio de Romanos 4 y entiendes eso de la fe, regresas a leer el Antiguo Testamento, con eso en mente podemos ver cómo Dios habla de la fe desde el principio hasta que se aparece Cristo. Interesante. Y luego llega Cristo, nuestro Salvador. Y Él habla constantemente, ya sea de la presencia de fe o de la ausencia de fe. Y nada recibió tanto su elogio como la grandeza de la fe de alguien. Y usualmente lo halló entre los gentiles. Entre los gentiles. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Aquí hay un centurión que su siervo está enfermo. Su siervo está enfermo. Desde el centurión. Y aquí dice, tengo a hallarlo primero, versículo 5.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Okay. Su siervo estaba enfermo, paralítico, gravemente atormentado, dice aquí. Vino y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Muy bien. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Da tu palabra y mi criado. Ese es un centurión, un hombre de poder, un hombre de posición. Y aquí muestra que él tenía otras virtudes. Él tenía la virtud aquí. Él tenía compasión por su siervo. Era humilde. Dice: no soy digno de que entrase en mi casa. Pero ¿qué elogió el Señor? Su diligencia en buscarlo, su humildad. No, mira el versículo 10. Al oírlo, se maravilló y le dijo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado, ¿qué? Tanta fe. Tanta fe. Wow. Increíble. Pues también en Mateo 15. Vamos a Mateo 15. En Mateo 15 hay una mujer cananea. 15:22. Dice: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia por mí. Mi hija está gravemente atormentado por un demonio. Gravemente atormentado por un demonio. Dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, arriesgándose, sus discípulos le rogaron diciéndole: despídela, porque da voces tras nosotros. Y él respondió: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de... No, dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres gentil. No, yo no soy enviado a ti. Ahorita es racista, solamente los judíos. Pero aquí dice, mira: entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Entonces Jesús: oh mujer, grande es que tu fe, hágase conmigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Él está levantando su fe. Alaba la grandeza de su fe. Y por el otro lado, nada recibió la reprensión de Jesús más que la falta de fe, o un fe pequeño. Él iba a ciudades incrédulas, Corazín, Betsaida, Capernaum, y les dice: oh generación incrédulo y perversa. Decía que el estado será peor para ellos que el de Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Por su incredulidad. Ven todo lo que hago, no creen, no tengan fe, y los reprende. Tremendo. También reprendió a sus discípulos por su poco fe. Vamos a Mateo 8 otra vez. En Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice: y entrando en el barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una grande tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cualquier persona se va a espantar con las olas bien grandes. Una barca como esos, como dicen los que traen las personas de México a Carlsbad. Lancha. Se levantó una tempestad, penga,
Pengamo. Y aquí dice, y vinieron sus discípulos despertando, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dije, ¿por qué temáis, hombres de qué? Hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar. Ellos ya estaban con él, ellos ya lo conocían y ellos están llenos de temor. ¿Por qué? Poca fe. Hombres de poca fe. Mateo 14. En Mateo 14, todos conocemos esta historia que Pedro camina sobre el agua. Aquí dice en el siguiente, y en versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro ribera, entre tanto que se despedía de la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó noche estaba ahí solo. Y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbieron, dice, una fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero luego quita sus ojos de Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y hermanos, hay múltiples de ejemplos en los evangelios acerca de la fe. Y Jesús nunca lamentó por falta de humildad. Oh, tú de poca humildad. Nunca por la justicia. Oh, tú de poca justicia. No del amor. Oh, tú de poco amor. No. Aunque vio esos ejemplos por todo el mundo y aún hoy en día, como dice de Jesús en Juan capítulo 2, 25, no tenía necesidad que nadie le dijese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. ¿Y qué hay en el hombre? Oh, hombre de poca fe. Ahora cuando ve a ti, ¿qué dice? Fuerte, no hay tan grande fe en todo Israel. ¿O qué grande es tu fe? O te dice, oh, hombre de poca fe. Pero yo soy justo, yo vivo justo, yo hago esto, yo hago eso. No, él no alogia eso. Él quiere ver fe en sus promesas, fe en su Cristo, fe en su palabra. Eso es tu escudo, tu fe. Para Cristo Jesús, nuestro Redentor, la fe es la virtud preeminente. Así como Pablo aquí. Pablo lo enfatiza aquí. La fe es vital, hermanos, en el plan de Dios. Vital, esencial, a proveer pecadores acceso a Dios con la salvación que viene por fe y arrepentimiento. Por eso necesitamos la fe antes de todo lo demás de las virtudes. Y edificamos sobre la fe todas las otras virtudes. Y eso es la razón que la fe es la virtud fundamental en la vida cristiana. Pablo dice en 1:17, lo que leemos Romanos 1:17, citando Habacuc 2:4, el justo por fe ¿qué? Vivirá. El justo por fe vivirá. ¿Es tu vida una vida de fe? El justo vivirá así. El que verdaderamente tiene Cristo vive así.
entras en la relación con Cristo con fe y continúas tu relación en Cristo por fe. Con fe y para fe. Tienes acceso al Dios Todopoderoso. ¿Cómo? Por fe. Por fe. Sus promesas. Y por esa razón Pablo dice, tomar el escudo de la fe. Y con ese escudo de la fe podáis apagar, ¿cuántos dardos? Todos los dardos de fuego del enemigo. Tomando el escudo de la fe. Jesús lo dice en una manera en Juan 15. Él dice, así es que podemos permanecer en Él. Y si nosotros permanecemos en Él, vamos a ser fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe. 1 de Juan 5. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos enseña, por tu Espíritu que nos ama, tanto nos ama que nos enseña, Señor, cosas esenciales para nuestra vida cristiana. Gracias por la fe, es don de Dios, no de nosotros mismos, es don de Dios para que nadie se jacta. Es esa fe que glorifica tu gracia, Señor. Y esa fe, Señor, en que nosotros queramos caminar todos los días. Aunque viene tormentas, aunque se levanta montes, aunque se ruge el mar, nosotros queremos estar firmes en ti y en el poder de tu fuerza. Tomando el escudo de la fe. Cada día de nuestra vida y cada hora, si es necesario. Pedimos tu ayuda, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.